sexo y tiene un 76%. En cambio, los medios de contraste, su mortalidad, al menos en esta serie, es del 14%. Pues si el paciente está recibiendo medicaciones, y ya esto es algo que nos tiene que llamar la atención, cuando yo hacer un estudio, tengo que quitar otros componentes que sean de nefrotoxicidad, por ejemplo, aminoglicósidos. Lo importante, el mayor número de estudios, como ustedes pueden observar aquí, es precisamente con la cateterización cardíaca. Los scan, los CT scan también es la otra causa, y después vienen otros grupos de procedimientos asociados a injuria renal aguda por medio de contraste. Mis factores de riesgos. Los efectos adversos vienen fundamentalmente determinados por mi población y viene también relacionado con el medio de contraste que yo estoy utilizando. Así que tengo que conocer esos dos factores. En relación a los niños, esta es una lámina facilitada por el doctor Rendón, que yo le he escuchado también esta conferencia a él, le agradezco su lámina. La estadística es muy pobre, esto lo podríamos resumir, sobre todo para ustedes. Los niños no han participado en una preocupación mayor, por sobre todo los pacientes que comienzan con cardiología, el análisis superficial de la función renal y casi todo lo que tenemos en injuria renal aguda es extrapolado de adultos. Que le está hablando a ustedes, yo manejo adultos. Entonces, la inmadurez en la función renal es un factor muy importante. Si el paciente tiene enfermedad renal, y sobre todo, yo busqué aquí en el niño, síndrome nefrótico, es más sensible a desarrollar la complicación. El paciente que tenga ya mayor insuficiencia cardíaca, o depletado de volumen, o diabetes, o algunos medicamentos, son también mucho más sensibles. Yo creo que aquí es donde debemos prestarle posiblemente mayor atención, puesto que todo esto hace que el riñón de este paciente sea un riñón vulnerable. Hay varias fórmulas, ya ustedes la conocen bien, la fórmula de Schwartz, y vean que en el niño, por ejemplo, es importante, más que trabajar con creatinina, es trabajar con filtración glomerular, y clasificarlo en los 5 estadios que utilizamos de funcionalismo renal. Miren, los niños, por ejemplo, prácticamente, de esto ustedes conocen muchísimo más que yo, a los 10 días cómo está su función renal, y prácticamente es al año cuando comienza ya a mejorar la función renal, pero en esta época, desde hasta el primer año de edad, y más específicamente hasta el segundo año de edad, el niño va a ser muy sensible, porque su riñón es inmaduro, y ese riñón inmadurez va a significar que el medio de contraste no lo va a manejar adecuadamente. Ya les adelanto, el medio de contraste se infiltra, se metaboliza totalmente por el riñón. Y si la función renal no está adecuada, el medio de contraste va a ser mucho más, va a producir mayor nefrotoxicidad. Esto está en relación a si el paciente es diabético o no diabético, tiene pues mucho más problema. Lógicamente, después de los medios de contraste, tienen sus características. Es bueno que nosotros tengamos una pequeña idea, función de tiempo, no puedo extenderme mucho, pero las moléculas que yo les recomiendo que utilicen son las moléculas, por ejemplo, los dímeros, tienen 6 moléculas de yodo, los dímeros, porque son sobre todo, los dímeros son isomolares, y el dímero que nosotros tenemos en nuestro país es el iodiazanol. Es un poquito más costoso y los administradores no le agrada. Yo personalmente, cuando envío estudios, yo especifico, quiero que le hagan el estudio con iodiazanol, porque es el medio más isomolar y es el que está relacionado con menor incidencia. Yo edité las láminas sobre los estudios comparativos, pero es el medio que está mejor, más fisiológico, dentro del fisiológico, que es una sustancia exógena yodada. Entonces, se clasifican en diversas causas. Este es un nefrólogo que trabaja mucho en esto, y desde la molaridad, la isomolaridad es fundamental, al menos desde mi punto de vista, y vean los medios no iónicos, los dímeros y el iodiazanol. Se comenta que el iodiazanol pues tiene mayor viscosidad, pero eso se corrige en parte con la temperatura del medio de contraste. Hay que subir la temperatura. Aquí están los contrastes no iónicos, son los que yo prefiero que le pongan a mis pacientes y solicito que le pongan ese medio de contraste. Miren, le voy a no corrió. Fundamentalmente la situación es
la velocidad con la cual yo inyecto, yo pongo el medio de contraste, va rápidamente a pasar por la vía renal, va a filtrarse, y es muy sensible sobre todo, porque me va a producir vasoconstricción, es muy sensible la zona esta, donde está el segmento S3 y parte de la ADN, para daño, para isquemia. Prácticamente, la injuria renal aguda producida por medio de contraste la podemos etiquetar como una injuria renal de tipo isquémico. Y las fases fundamentalmente sería así: hay la lesión de las células endoteliales, vasoconstricción, coagulación, obstrucción, extensión, inflamación, todo esto como una parte hemodinámica, y después, si lo vemos, como otra parte de citotoxicidad, que tiene mucho que ver con la conferencia que decía, la conferencia que nos dio la doctora anteriormente. Fundamentalmente aquí entran una serie de citoquinas, de la angiotensina, pero puede entrar una gran secuencia y me va a producir radicales libres y lógicamente inflamación. Esto está muy relacionado con la osmolaridad, en algunos grupos con viscosidad, pero vean todo el canal es de citotoxicidad. Y ahí, en este sentido, me va a producir daño a nivel del túbulo, es muy sensible el túbulo. El túbulo no es una lesión difusa en todos los túbulos, es en alguna parte de los túbulos, más que en otras. La porción distal a veces es mucho más sensible que la porción proximal, pero indiscutiblemente todo esto me lo produce en medio de contraste, en el contacto con, en parte, por la báscula, a pasar por los capilares y los trastornos hemodinámicos, y después viene la citotoxicidad. Este es un esquema muy interesante. Lamentablemente volvemos otra vez sobre el tiempo, pero el esquema me va a producir a mí, todo tiene que ver con ATP, y en la parte final aquí se van a eliminar, se van a entrar en actividad una serie de sustancias caspasas. Esto tiene mucho que ver con apoptosis. Ojalá, si el daño es apoptosis, pero si el daño más importante es isquemia y todas alteraciones de la membrana. Y me voy a venir acá un momento, sobre todo la movilización del calcio intracelular, la hiposantina, la formación de los radicales, el radical libre más activo. Y aquí hay una sustancia que complementa este paso, que es el hierro. El hierro, y en este momento, en parte también por la activación del óxido nítrico, me va a mí a producir a nivel de las células, me va a activar la NGAL, la NGAL, el nitrosis, gelatina asociada a la. Es decir, es como la presencia de esa enzima es como para contrarrestarme la acción del hierro y evitar la formación de radicales libres. Por eso que la NGAL es muy importante. Pero ahí es como ella entra, es como un mecanismo protector. Lo que sucede es que lo podemos utilizar como biomarker, como marcador biológico. En total, todo esto me va a producir en apoptosis, alteraciones. Esta lamina es muy importante, el poder de nefropatía isquémica, y aquí tiene también, sobre todo en parte de la conferencia que viene posteriormente, es una función mitocondrial. Y todo tiene que ver con las caspasas, entran todas hay caspasas que se activan exógenamente, pero las mitocondrias, con los cambios isquémicos que se producen, me va a producir a mí también otro tipo de caspasas, y las caspasas son relacionadas fundamentalmente con la apoptosis. Eso sería los mecanismos fisiopatológicos, es una parte isquémica, está la diferencia entre una apoptosis y necrosis. Todo me va a producir un desorden, una ruptura de mi estructura tubular, me va a producir también componentes de la injuria renal aguda al producirse la aglomeración de las células tubulares. Esto dura unos días, comienza a recuperarse. Déjenme, ya me queda poco tiempo, aquí estas son unas sustancias que se activan, proteínas, la cofilina, la enzima, todo esto me va a producir necrosis tubular aguda, déjenme pasarle, y con rápida formación de mitosis. Ok, las complicaciones, muchísimo mayor, las complicaciones en aquel paciente que ha desarrollado injuria renal aguda, y lo vemos desde los efectos intrahospitalarios, la mortalidad, el choque cardiogénico, todo esto, injuria renal aguda, por medio de contraste, me lo va a incrementar. Es decir, que no es un fenómeno, y no solamente mortalidad temprana, sino también mortalidad tardía. La recomendación de los expertos:
tengo que evaluar bien los factores de riesgo, determinar la función renal. No impiden a ningún paciente hacerse un procedimiento con medios radiológicos, con medios de contraste yodados, si ustedes no le han determinado la función renal. Porque ustedes pueden aconsejar o pueden determinar, yo voy a cambiar el estudio, voy a cambiarlo por otro que no tenga este medio de contraste. Utilizar medio de contraste de baja modalidad y la menor cantidad posible de contraste. Es un gran problema. Un día se hace un estudio aquí, mañana se cambia de hospital, nos lleva a los estudios, otra vez medio de contraste. Es decir, la asociación de medio de contraste se aconseja que debe pasarse como 7 días mínimo para la utilización. Los estadios mucho más sensibles, estadio 4 y estadio 5, la importancia de que el paciente esté bien hidratado. El flujo sanguíneo renal incrementa, se disminuye la vasoconstricción, la hidratación es fundamental. Eso de dejar al niño o al paciente desde el otro día, desde el día anterior, es totalmente contraindicado. Tiene que estar muy bien hidratado. La N-acetilcisteína, que también, por cierto, me bloqueaba el hierro en aquel radical, en aquella cadena en la cual se me producía la estimulación de los radicales libres, la N-acetilcisteína inhibe también esa cadena. No está buena como uno pensaba, pero eso es lo que podemos utilizar. El bicarbonato muy discutido, si sirve o si no sirve. Cuidado, pues, si el paciente ya no es tan niño, por ejemplo, es un diabético y está recibiendo metformina, debemos quitar la metformina por la posibilidad de acidosis láctica. Y aquí vienen las recomendaciones. Lógicamente, los medios isomolares son los que nos recomienda toda nuestra sociedad nacional, la Fundación, la Química UTS, toda una serie de cosas. Bueno, miren, aquí está también el doctor Rendón, la Genegal, cómo incrementa después el medio de contraste y podrían hacer